Alguien dijo algo que me parecía interesante. Sí, porque esto hay que aclararlo. Estimado Mauricio, ¿qué opinas del comunicador Jacobo Zabludovsky de Televisa y esa vez que dio la noticia de un ataque nuclear israelí en la Primera Guerra del Golfo? Gracias y un abrazo. No fue él, fue una corresponsal que tenía en Israel, no me acuerdo su nombre ahora, pero seguro alguien se acuerda y nos lo va a decir. Nos lo va a decir en el chat, porque yo cubrí ese momento. Además, la mujer estaba en Jerusalén, si mal no recuerdo, aterrorizada porque sí había habido anuncios de sirenas avisando de ataques aéreos. Se había encerrado en un gabinete de un baño con su perrito, esta mujer, y la historia la recuerdo con enorme claridad, y estaba con el teléfono diciendo: son nucleares, Jacobo, son armas nucleares, bombas nucleares. Y yo estaba oyendo eso y decía: no puede ser, o sea, esta mujer está chiflada. Más ahora, a ver si, nada más con eso de nucleares, Jacobo, debe salir el nombre. ¿Es nuclear, Jacobo, nuclear? Sí. De hecho, aquí hay fragmentos del noticiero que se pueden ver. Esto ocurrió en 1991 y era Erika Wexler. Erika Wexler era esta antiperiodista que era la corresponsal de Jacobo Zabludovsky en Israel, una periodista chilena. Y si la frase fue: son nucleares, Jacobo, son nucleares, el mundo enloqueció, hubo una preocupación durante unos momentos, hasta que alguien se acordó que esta mujer vivía fuera de la realidad y ya no pasó absolutamente nada. Pero no fue, en este caso no fue Zabludovsky, fíjate, que hizo muchas cosas, pero esa en concreto no. Él mismo estaba como: a ver, no puede ser, un ataque nuclear contra Jerusalén es el inicio de una guerra nuclear de exterminio a nivel mundial.